Hace 500 años, españoles y muchas culturas del centro desconocían mucho del norte. Pues por ejemplo, los mexicas intentaron encontrar el lugar de donde salieron, Aztlán, fallando en el intento, teniendo solo recuerdos entre leyenda y mitos de esa zona, como Chicomostoc y sus migraciones. Si vemos mapas actuales aproximados del territorio de influencia de grupos como mexicas y purépechas, esta zona no era parte de su visión expansionista. Allá como que no había mucho que ver, pues los mexicas asignaban hacia ese rumbo el Mictlán, el lugar de la muerte, por creerlo un lugar desértico, poco fértil y deshabitado. Pero en cambio los españoles al avanzar encontraron en esa gran zona infinidad de minas de oro, platas y otros minerales, y por ello crearon poblados y ciudades españolizadas como Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, entre muchas más. Para grupos originarios esta era la Gran Chichimeca, habitada solo por nómadas, sin mucho desarrollo, pero la realidad histórica es otra. Pues si nos impresionan ciudades y construcciones como las de Teotihuacán, Tenochtitlan entre otras, en el norte hubo grupos que no les pedían nada a estos. Y un ejemplo de ello lo tenemos en la actual Querétaro, donde encontramos este enorme basamento a poca distancia del centro de la ciudad moderna, conocido como la Pirámide del Cerrito, la cual se encuentra a la altura de cualquier basamento famoso del continente. Pues en cuanto a su volumen, está cerca del tamaño de la famosa pirámide de la Luna de Teotihuacán, o su volumen total es más grande que el castillo de Kukulcán en Chichén Itzá. Obviamente, el basamento no se hizo solo, llegando hace más de 1000 años grupos a habitar esta zona queretana, donde se estima que este asentamiento empezó a ocuparse por lo menos entre el 500 y 600 de nuestra era. Claro, como casi siempre pasa, muchas cosas que se conocen de él son especulaciones. Pues el nombre real de este lugar no se conoce. Sin embargo, se le ha dicho de varias formas. Por ejemplo, en el siglo XVI, al sitio le llamaron San Francisco Ambanica, que quiere decir Templo Alto en otomí. Ya después, Cerrito de Cascajo, Cerro Pelón, Pirámide del Pueblito o Pirámide del Cerrito. Pero su existencia contradice esas creencias salvajes de los grupos del norte, pues su actual ubicación y construcción tuvo en cuenta muchos factores, entre ellos los horizontes y montañas circundantes, y su creación, además de ritualista, también cumplía funciones de medición de tiempo a lo largo del año, pues este mide aún hoy en día salidas y puestas de sol y otros astros, las cuales se dan al alinearse varias partes de la construcción con diversos cerros y montañas cercanos y lejanos a esta. Su altura definitiva es de 30 metros, y esta tuvo 3 fases de construcción, donde la última es la que vemos ahora, teniendo 13 niveles. Esto representando los 13 cielos de muchas cosmovisiones, como la de los mexicas. Su ubicación seguramente considera un cerro que está muy cerca de ella, llamado hoy Cerro Gordo, el cual está aquí, frente del basamento. Por sí solo esto prueba su ubicación estratégica no solo del basamento, sino de los demás edificios aledaños, los cuales respondieron a la existencia natural de este cerro y de otras montañas que se ven en el horizonte, los cuales en conjunto hoy con el basamento dan muchas alineaciones solares a lo largo del año, como vemos aquí. También su sombra se calibra con muchas cosas dependiendo de la fecha del año, todo lo cual demuestra la división del año solar en 360 días y 5 de ajuste, así como el calendario sagrado de 260 días. Manejo del calendario a través de movimientos solares que servían para muchas cosas, entre ellas determinar las temporadas para sembrar y cosechar. Una recreación aproximada de la zona es esta, pero al pasar su gloria, la naturaleza la comenzó a cubrir. Otros edificios fueron destruidos o desmantelados y el adoratorio que tuvo en la cúspide desapareció. Y ya con los españoles se llegó a poner imágenes cristianas en sus alrededores, como la Virgen de la Concepción, luego llamada del Pueblito,
para con ella combatir la idolatría. Hoy luce en su cúspide una construcción para nada prehispánica, la cual se llama El Fortín. Sobre esta se dice que en el año de 1887, el propietario de la hacienda El Cerrito construyó la edificación. Pero, incluso esta construcción a lo largo del año muestra alineamientos con el sol, como vemos aquí. Este lugar tiene poco tiempo de investigación, ya que si la comparamos con Teotihuacán, esta tiene más de 100 años de investigación, mientras que El Cerrito apenas empezó a ser estudiada en 1995, lo cual se puede ver a simple vista, pues ya saben, en México no hay muchos recursos asignados para esto, siendo que hoy gran parte del basamento aún está cubierto por árboles y vegetación. Se cree que en su origen fue un asentamiento con filiación tolteca, pues restos de sus construcciones son similares a otros ubicados en la Tula de Hidalgo, o en Chichén Itzá en Yucatán. Además, esta afiliación tolteca se ve reforzada por muchos descubrimientos más. Algunos de ellos fueron registrados allá por 1777, donde un ingeniero de nombre Carlos Duparquet hizo estos dibujos, los cuales muestran un chacmol y un pequeño atlante. Su fundación compartió tiempo con Teotihuacán, siendo un lugar de comercio tanto con grupos más hacia el norte como hacia el sur hasta la actual Guatemala, teniendo el lugar de todo: comercio, cosmovisión, manejo del calendario, comprensiones de los astros y mucho más. El basamento y la zona en sí pudo haber tenido como una de sus principales figuras a Izpapaltl, creencia que se refuerza con esta lápida encontrada en la zona donde aparece la mariposa de obsidiana. Claro, como pasó con otras culturas, tuvo su apogeo, y luego fue abandonada por los grupos de filiación tolteca. Pero otras migraciones del norte refieren la llegada de grupos como purépechas, otomís y chichimecas en la zona, los cuales, aunque el basamento ya estaba cubierto por la naturaleza, este aún conservó parte de su prestigio previo, y su mera existencia y su influencia como lugar de culto incluso contradice leyendas y creencias de la zona. Pues holga decir que el basamento está en la capital de Querétaro. A ese lugar llegaron españoles y aliados como tlaxcaltecas, mexicas y otros para comenzar el sometimiento del norte. Y según mitos fundacionales, existe una leyenda que dice que el 25 de julio de 1531 se fundó Querétaro. Ello debido a que, según el mito, en otro cerro llamado hoy de Sangre Mal, hubo una batalla entre españoles y grupos originarios en la zona. Antes de la batalla dicen que en el cielo se apareció Santiago Apóstol montando un caballo, así como una cruz de luz en el cielo. Al aparecerse, los grupos de esta zona se convirtieron en automático al catolicismo, diciendo la frase "Él es Dios", la cual siguen pronunciando grupos de danza conchera hoy en día. Pero El Cerrito contradice esta conversión casi automática de 1531 y la aparición milagrosa de Santiago. Pues en el año de 1765, en el libro Histórico y Sagrado Novenario de la Milagrosa Imagen de Nuestra Señora del Pueblito, la Santa Provincia de Religiosos Observantes de San Pedro y San Pablo de Michoacán, se citó que incluso ya viendo españoles y frailes en Querétaro, El Cerrito seguía siendo objeto de culto no católico, como dice aquí. Frecuentísimas eran allí las congregaciones de indios en un cerrito fabricado a mano, que aún hoy en día se conserva, a consultar sus oráculos y a tributar inciensos al demonio. Esta y otras citas más prueban que el milagro de Santiago nunca se dio, pues mucho después de 1531 y del supuesto milagro, muchos indígenas en la zona iban al cerrito y seguían practicando sus creencias originarias. Obviamente, cientos de años antes de la supuesta aparición de Santiago en 1531, la hoy llamada Pirámide del Cerrito ya estaba cubierta por la maleza.
Pero hoy, poco a poco, ha ido surgiendo no solo el basamento, sino parte del contexto que está a su alrededor. Lo cual prueba que en la Gran Chichimeca hubo grupos igual de sofisticados, los cuales no le pedían nada a mayas, mexicas o cualquier otro grupo posterior. Por ello, si van a Querétaro, de propia mano podrán ver un basamento cuya existencia demuestra que la Gran Chichimeca ha sido desestimada y minimizada durante cientos de años, pero que tiene una riqueza igual que la de cualquier otro grupo vigente que hubo a la llegada de los españoles, la cual apenas está empezando a entenderse.